Muy buenas tardes aquí en la ciudad de Caracas de este miércoles 9 de julio de 2025. Allá en París deben ser más de las 10 de la noche, las 10:22, si no me equivoco, Buna. Eh, Hoy tenemos la gratísima compañía, para nosotros es un honor tenerte aquí, Buna, del compañero Buna en Valle, militante panafricanista, miembro de la Liga Panafricana Umoya, licenciado en Ciencias Políticas del Instituto de Ciencias Políticas de Toulouse, con maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra, en Suiza. Buna es autor, entre otros artículos, de Ruth First, mártir de la Revolución Africana. Tenemos que hacer algo sobre Ruth First, Buna. Buna es senegalés, pero bueno, está viviendo en París, en Francia, que es de donde nos habla. Eh, bueno, a ver, Buna, nosotros estamos, Buna nos va a estar conversando sobre la vida, la obra, la trayectoria política, vital, la importancia, el significado histórico de Patrice Lumumba. Como saben, durante este mes de julio nosotros decimos que celebrando el centenario del nacimiento de Lumumba, quien nació el 2 de julio de 1925, y de Frantz Fanon, que nació el 20 de julio de 1925. Eh, a propósito de Frantz Fanon, vamos a tener nuevamente la compañía del querido compañero Ansat Bukari Yavara. Eso va a ser el martes 29 de julio, si no me equivoco, casi seguro que sí. Bueno, y a propósito de este par de centenarios, Buna, además de esta conferencia y de la conferencia sobre Fanon a la que me acabo de referir, hemos organizado un ciclo de cine que comenzó el sábado pasado. Estuvimos proyectando la película Lumumba, una película del año 2000, Lumumba, de Raúl Peck. Este sábado 12, eh, porque este video debe estar listo, si no hoy mismo, mañana, muy probablemente está publicado mañana, de manera que la mayoría de la gente, o mucha gente de la que la va a ver, eh, va a tener chance de venir y acompañarnos y disfrutar de estas películas. Este sábado 12 vamos a estar proyectando Concerning Violence, o Sobre la Violencia, una película, un documental de 2014 de Goran Hugo Olson. El sábado 19, el sábado arriba, vamos a estar proyectando Fanon Ayer, Hoy, de Hassan Messin, un documental del año 2019, y vamos a cerrar con un documental bastante reciente, del año pasado, Banda Sonora para un Golpe de Estado, o Soundtrack para un Golpe de Estado, de Johan Grimond Press. Eso va a ser el último sábado de este mes de julio. Así que bueno, una vez más los invitamos a que nos acompañen a conocer más de este par de militantes revolucionarios, un par de personajes históricos verdaderamente fascinantes. Y bueno, ahora sí, sin más, Buna, nuevamente, hermano, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, te dejo en el uso de la palabra para que nos hables de la vida y trayectoria de Patrice Lumumba. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Gracias por la invitación a esta conferencia sobre el legado, la trayectoria intelectual y política de uno de los revolucionarios más importantes, uno de los militantes anticolonialistas más importantes del siglo XX, no solo para la historia de África, sino también en la historia de todos los pueblos que estuvieron y siguen luchando contra el colonialismo, el racismo y el imperialismo, ¿no? Creo que este tipo de iniciativas organizadas por el FEDEX y otras organizaciones imperialistas en un contexto muy especial, que es el contexto del genocidio en Gaza, en Palestina, son eventos imprescindibles en la necesaria solidaridad que nosotros tenemos que desarrollar de Dakar.
donde nací, hace 34 años, hasta Caracas, donde estuve el año pasado en julio, y espero que pueda regresar algún día, ¿no? Eh, Como se ha dicho antes en la introducción, el año 1925 es un año muy especial en la historia de los africanos, los afrodescendientes, ¿no? Sobre todo en el contexto de la lucha contra el imperialismo, el colonialismo en el continente, ya que fue en 1925 que nacieron varios líderes anticolonialistas que eh, tuvieron un impacto tremendo en la vida de los pueblos dominados en África a través del mundo. En 1925 fue el año cuando nació Frantz Fanon y Lumumba, como se ha mencionado, pero es también el año de nacimiento de Ruth First, cuyo, bueno, que nació también en 1925 en Sudáfrica. He escrito un artículo, bueno, inicialmente en francés, pero ha sido traducido por el camarada Ricardo Vaz y publicado en la revista Utopix, Ruth First, Mártir de la Revolución Africana. Y para terminar, en 1925 fue también el año de nacimiento de Clovis Moura, intelectual, militante comunista brasileño, afro-brasileño. Y creo que es importante insistir sobre eso porque a veces solemos olvidar la contribución de la diáspora africana en Sudamérica en las luchas contra el colonialismo y el racismo, ¿no? No sé si sería por las barreras lingüísticas o la hegemonía de intelectual y política o académica de, bueno, del occidente, ¿no? Pero es importante que recordemos que también hay militantes muy importantes afrodescendientes anticolonialistas en el continente americano, sobre todo en Sudamérica. ¿Por qué es importante conmemorar el centenario de Lumumba? Primero porque la vida, la trayectoria intelectual y política, las luchas de Lumumba y su asesinato en enero de 1961 son un reflejo de la larga tradición, historia de persecución ininterrumpidas contra los pueblos africanos y afrodescendientes, sobre todo por parte de las potencias occidentales. Una historia trágica que sigue impactando la vida de africanos afrodescendientes a través del mundo. Y como dice, como nos lo recordó el historiador y militante panafricanista y marxista Gerald Horn, en un libro titulado El Apocalipsis del Colonialismo de Poblamiento, Gerald Horn nos recuerda que la trata de esclavos africanos sigue resonando, distorsionando las economías africanas y contribuyendo al subdesarrollo actual. A modo de comparación, imaginemos que China comienza, imaginemos que China comenzara hoy a enviar barcos a la costa del Pacífico en Norteamérica, secuestrando a los más jóvenes y sanos. Se imagina el impacto posterior en Estados Unidos y Canadá. Eso es importante, me parece muy importante subrayar eso porque una de las estrategias que implementan los imperialistas es falsificar la conciencia histórica de los africanos. Eso es decir, imponer una narrativa que no se corresponde con la realidad. Y parte de esa narrativa es explicar a los africanos que ellos son culpables de sus propios problemas, ¿no? Que el pasado ya no tiene importancia en su situación actual. Y eso lo vemos en el Congo, porque el asesinato de Lumumba es la continuación de una larga historia de persecución, de saqueo de Congo, uno de los países más grandes de África, uno de los países más ricos en términos de recursos naturales y de minerales que son imprescindibles para que funcione la economía capitalista actual, sobre todo con respecto a la producción de armas, de todo el material electrónico que nosotros utilizamos día a día, ¿no? Es importante conmemorar la memoria y las luchas de Lumumba también, porque Lumumba, a través de su lucha, a través de su compromiso,
político contra el colonialismo y el imperialismo refleja la larga tradición de resistencia de los pueblos africanos contra la esclavitud, el racismo y el colonialismo. Eso es importante también que lo tengamos en mente, porque como decía Frantz Fanon, en Los Condenados de la Tierra, su libro más famoso, estaba hablando a los militantes anticolonialistas y nos recordaba que hay que abandonar la costumbre, ahora que estamos en el corazón del combate, de reducir al mínimo la acción de nuestros padres o fingir incomprensión frente a su silencio o su pasividad. Ellos lucharon como pudieron con las armas que poseían entonces. Fue necesario que más de un colonizado dijera, esto ya no puede durar, que más de una tribu se rebelara, más de una sublevación campesina aplastada, más de una manifestación reprimida, para que ahora pudiéramos sostenernos con esta certidumbre de victoria. Eso Frantz Fanon lo escribió en 1961 en un contexto de la guerra de liberación de Argelia. Lo escribió un año antes de la liberación de Argelia. Es importante que nosotros, que somos militantes anticolonialistas, antiimperialistas, que tengamos esta larga tradición histórica, que lo tomemos en cuenta, eh, porque si no, podemos repetir algunos errores que hubiéramos podido evitar si hubiéramos pagado más atención a lo que se hizo antes. Para reflejar, para ilustrar la importancia política geoestratégica de Congo, ayer en la época de Lumumba o antes, hasta el día de hoy, quiero referirme a un discurso que, para empezar, luego voy a hablar de la vida de Lumumba, pero creo que es importante contextualizar. eh, Voy a referirme a un discurso, un párrafo de un discurso de Malcolm X en Londres en 1965, eh, discurso titulado las masas oprimidas del mundo claman por acciones contra el opresor común. Malcolm X nos decía sobre el Congo y Lumumba que la revolución africana debe avanzar y una de las razones por las que las potencias occidentales luchan tanto e intentan ocultar lo que está en juego en el Congo es que no se trata de un proyecto humanitario, no es un sentimiento o un sentido de humanidad lo que les impulsa a ir ahí y rescatar a unos cuantos rehenes. Hay intereses mayores en juego. No solo entienden que el Congo es una fuente de riqueza mineral, de minerales que tienen que cuidar, pero el Congo está tan estratégica y geográficamente situado que sí cae en manos del verdadero gobierno africano que se tome a pecho las esperanzas y aspiraciones del pueblo africano, entonces será posible que los africanos pongan sus propios soldados en la misma frontera de Angola y expulsen a los portugueses de la noche a la mañana. Así que sí cae el Congo, deben caer Mozambique y Angola, y cuando caigan, deben ocuparse de Jan Smith inmediatamente. Jan Smith, que en esa época era el presidente de Rhodesia, ¿no? Del Zimbabue actual. En 24 horas, concluía Malcolm X, se habrá ido una vez que puedas desplegar soldados en sus fronteras, lo que significa que es solo cuestión de tiempo antes de que estén en la frontera de Sudáfrica y puedan hablar el tipo de lenguaje que los sudafricanos entienden, y ese es el único idioma que entienden. Eso Malcolm X lo dijo en un contexto muy especial, que era un contexto de guerras de liberación de varios países africanos. Se ha mencionado Angola, se ha mencionado Mozambique, se ha mencionado Zimbabue, que se llamaba Rhodesia en esa época, y también Sudáfrica. Eso, insisto, sobre la importancia del Congo, porque la importancia política y geoestratégica en esa época, pero también hoy, porque eso explica también por qué la vida y la trayectoria de Lumumba y también sus asesinatos han sido tan impactantes en la historia de los pueblos africanos y de los pueblos colonizados en general. Lumumba nació en 1925, el 12 de julio de 1925, como se ha mencionado en la introducción, en Onaluwa, en la provincia del Kasai actual. Bueno, si tenemos tiempo voy a proyectar el mapa de del Congo de entonces y actual para que puedan visualizar dónde está ubicado Kasai, pero está en el centro del Congo. Bueno, lo que voy a tratar de hacer es explicar, bueno, exponer las tres eh, fases importantes, las principales de la vida de Lumumba, entre 1925 y 1944, cuando
vivía en su provincia de nacimiento, 1944 y 1958, ¿ok? Fue cuando se mudó a Stanleyville, hasta que fue nombrado en 1958 el presidente del Movimiento Nacional Congoleño, y los 3 últimos años de su vida. Eh, bueno, así voy a estructurar mi presentación, ¿no? Entonces, como lo estaba diciendo, eh, Lumumba nació en 1925 en Onalua, en la provincia de Kasai, de entonces. Eh, bueno, si tuviera, bueno, luego ojalá pueda compartir en pantalla para que la gente pueda localizar dónde está ubicado. Está en el centro de Congo de entonces, ¿no? Como decía también, Lumumba pertenecía a un grupo étnico que se llama los Batelela, ¿ok? Y los Batelela tienen una larga tradición, antes del nacimiento de Lumumba, una larga tradición de insurrección y de resistencia al colonialismo belga. Hubo una insurrección muy importante y bastante duradera de los Batelela entre 1896 y 1908, que fue una insurrección que fue reprimida por el poder colonial eh, eh, belga, ¿no? Y para, para entender la importancia del Congo, hay que hacer un paso atrás, 30 años antes del nacimiento de Lumumba, para interesarse en la conferencia de Berlín, que fue una conferencia que tuvo lugar entre 1884 y 1885, una conferencia que repartió el continente de África entre las diferentes potencias occidentales, y fue en este contexto que Congo se volvió en la propiedad privada del rey de Bélgica, de entonces el rey Leopoldo II. El Congo se transformó en un negocio muy lucrativo para el propio rey, pero también para las firmas multinacionales como la Unión Minera del Alto Katanga. Entonces, Katanga es la provincia más rica de Congo, entonces y ahora también. Y como lo relata Leo Selig, que es autor de una biografía sobre Lumumba. Leo Selig nos cuenta que en esa época, entre 1885 y el nacimiento de Lumumba, Leo Selig nos explica que se obtuvieron enormes beneficios de las exportaciones que aumentaron en el Estado Libre del Congo de 8 millones de francos en 1895 a 48 millones en 1900, mientras que las exportaciones de caucho pasaron de 580 toneladas a más de 3.700 toneladas en el mismo periodo. Entonces, esta concesión que fue otorgada al rey de Bélgica hasta 1908, cuando dejó de ser la propiedad privada del rey para ser una colonia belga. Fue también una época de colonización brutal y genocidaria. Y como lo cuenta Adam Oshin, que es un historiador, autor de un libro titulado Los fantasmas del rey Leopoldo, la población de la región del Congo cayó de más de 20 millones de personas en 1891 a 8 millones en 1911, o sea, la mitad de la población, ¿okay? Fue erradicada durante los primeros 30 años de la colonización eh, de Bélgica en el Congo. Fue en este contexto de colonización brutal y genocidaria, y también un contexto de resistencia, porque hubo varios movimientos de resistencia en esta región, huelgas importantes hasta el año 1944, eh, cuando se organizó a nivel nacional una de las huelgas más importantes en la historia del Congo. Fue en este contexto de colonización brutal, genocidaria, pero también de resistencia, que nació Patrice Lumumba, ¿ok? Nació en Onalua, en el Kasai actual. Entonces, para hacer un resumen muy rápido de lo que estaba diciendo, Lumumba nació en un contexto de colonización brutal y genocidaria, ya que la población en los primeros 30 años de colonización belga, la población cayó
20 millones a menos de 8 millones entre 1881 y 1911, ¿ok? Y recuperándose ligeramente en la década siguiente para alcanzar 10 millones en 1924. Entonces fue en este contexto de colonización brutal y genocidaria, pero también de resistencia, porque hubo muchos movimientos, incluso por parte del grupo étnico, los Batelela, grupo al que Lumumba pertenecía por su nacimiento. Fue en este contexto que nació Lumumba, ¿ok? También un contexto en el que las misiones católicas, religiosas católicas y protestantes estaban muy presentes en el Congo, ¿no? Haciendo como subcontractores del colonialismo belga, ¿no? Y fue también en este contexto que Lumumba se matriculó a la escuela, porque fue educado tanto por los protestantes como por los católicos. En esas escuelas hizo sus primeros 15 años de educación primaria, pero no pudo completar su educación primaria porque según algunas biografías de Lumumba, Lumumba era tan bueno que se peleó con uno de sus profesores, ¿ok? Lo corrigió porque este profesor hizo errores y por esta razón Lumumba fue echado, ¿ok? De las clases. Fue muchos años después, cuando se mudó a Stanleyville. Stanleyville en esa época, Stanleyville es la ciudad que ahora se llama Kisangani, está en el norte del Congo, ¿ok? Pero en esa época, y bueno, hasta ahora tiene una importancia geoestratégica muy eh, central, porque había un ferrocarril que estaba en construcción para llevar los diamantes, el cobalt, el coltán, el caucho y todos los minerales importantes hasta Sudáfrica, ¿no? O sea, construyeron un ferrocarril para llevar los recursos, o sea, para robar los recursos del Congo hasta ahí. Entonces, en 1944, Lumumba se mudó a Stanleyville para mejorar sus condiciones de vida, para tener también un empleo en un contexto de una metrópolis donde había más oportunidades laborales y económicas, ¿no? Pero Stanleyville era también una ciudad muy segregada, ¿ok? Así que los congoleños, los africanos que vivían ahí, por ejemplo, tenían que llevar con ellos un permiso, ¿ok? Un pase que les permitía moverse en la ciudad para no eh, importunar, ¿no? Para no perturbar el modo de vida de los europeos que vivían allí. Entonces fue en este contexto que Lumumba se enfrentó al sistema de segregación, eh, al sistema de dominación racista que impusieron los europeos en el Congo. En 1947, 3 años después de su llegada a Stanleyville, Lumumba hizo un viaje a la capital de entonces, Leopoldville, que es el Kinshasa actual. Leopold, por supuesto, en homenaje a uno de los criminales más horribles de la historia, ¿no? El rey Leopoldo II, que es responsable de la colonización brutal y genocidaria que estaba mencionando. Entonces Lumumba se fue a Leopoldville para hacer una formación, un concurso para ser un agente postal, ¿ok? Eh, y cuando estaba en Leopoldville, aprovechó la oportunidad para visitar la capital del otro Congo, Congo Brazzaville, que estaba colonizado por los franceses. Y el tipo de vida que vio ahí, en Brazzaville, lo sorprendió mucho porque en Brazzaville el nivel de segregación, el tipo y el nivel de segregación que se veía en Leopoldville, en Stanleyville, en el Congo, no existía tanto, o sea, no era una situación de igualdad perfecta entre los franceses y los congoleños de Brazzaville, pero el nivel de segregación racial que había en Leopoldville, en Brazzaville, no tiene nada que ver con lo que el propio Lumumba había vivido en Stanleyville y en Leopoldville, la capital del Congo de entonces. Entonces, después de esta formación, que se terminó en 1948, Lumumba logró obtener un trabajo en el servicio de correos y telecomunicaciones, ¿ok? Teniendo un salario por primera vez que aumentó a 1.500 francos, que era un salario bastante, muy importante, ¿no? En esa época, sobre todo para africanos.
y también adquirió el uso de una bicicleta y un subsidio de vivienda, lo que otra vez en esa época era un privilegio para los africanos. A partir de 1950, cuando tenía 25 años, Lumumba empezó una carrera de columnista por varios eh, periódicos, ¿ok? Los periódicos como La Voz del Congo, que era un periódico católico publicado en Leopoldville, la capital del Congo. Otro periódico que se llamaba África del Mundo, un mensual publicado en Bélgica. La Voz del Congoleño, otro mensual publicado para los Evolué. Evolué es un término que tengo que explicar en esa época, porque no sé cómo lo podíamos traducir en español, yo diría asimilado, ¿no? Porque tenían algo similar en Angola, por ejemplo. Asimilado eran los africanos asimilados o evolucionados, como decían en el Congo, bajo la dominación belga, eran los africanos que estaban considerados como los más parecidos a los europeos, ¿no? Y el proceso para ser asimilado en Bélgica, en el Congo, dominado por Bélgica, era muy estricto, ¿no? O sea, por ejemplo, tenían que hacer una prueba, ¿ok? Entonces, los inspectores que daban los certificados de asimilados iban a la casa de los africanos para averiguar si tenían baño, por ejemplo, para averiguar si comían si hablaban francés, por supuesto, o un idioma europeo, en este caso era francés, y también para ver si comen con cubiertos, con tenedor y cuchillo, cuchara. Bueno, para decir que era un certificado otorgado a los africanos que los europeos consideraban como civilizados. ¿Ok? Entonces, a través de su carrera de columnista por los varios periódicos que he mencionado, Lumumba era el portavoz de la élite, ¿ok? De la élite de la sociedad africana. ¿Ok? No era el portavoz, entonces no era todavía el portavoz de la masa de los congoleños explotados y oprimidos por la colonización belga, sino el portavoz de los asimilados. Los dichos evoluyen en este contexto. Y eh, las posiciones o los artículos que escribía Lumumba en esta época, como estaba hablando a partir de 1954, 1954 fue el año cuando Lumumba obtuvo, que le otorgaron el certificado de evolver, certificado de asimilado, ¿ok? Y su pensamiento en esta época, su pensamiento reflejada en los artículos que escribía entonces, era una ilustración de la capacidad de los colonizadores belgas a capturar, o que la mente, a, a sí, capturar y a determinar, ¿ok? El pensamiento de los africanos que estaban colonizados. Y los artículos que Lumumba escribía en esa época reflejan ese pensamiento. Lumumba en sus artículos presentaba, describía la colonización como una obra de civilización, ¿ok? Una obra de civilización europea que permitía a los africanos acercarse a la civilización europea, que es la civilización más legítima, ¿no? Considerada más legítima por los asimilados. Por ejemplo, en 1954, en el marco de la conmemoración del fallecimiento de Henry Morton Stanley. Henry Morton Stanley era un periodista, ¿ok? Un periodista nombrado por el rey de Bélgica, Leopoldo II, para, bueno, en misión de exploración y de explotación de los recursos del Congo. Por eso, la ciudad donde Lumumba se mudó a partir de 1944, se llamaba Stanleyville. ¿Ok? Ville es ciudad en francés. ¿Ok? Stanleyville porque Stanley era uno de los colonizadores del Congo. Y sobre Stanley, en 1954, Lumumba, sobre Stanley y sobre el rey Leopoldo II, uno de los peores criminales de la historia, Lumumba escribió en 1954, la liberación del miedo, esta libertad de vida, este sentido de la dignidad humana, no se lo debemos a Stanley y a Leopoldo II, quien nos libró de hambrunas y epidemias devastadoras.
no fueron Stanley y Leopoldo. Stanley nos dio la paz, nos restituyó nuestra dignidad humana, mejoró nuestra existencia física, instruyó nuestra inteligencia, desarrolló nuestras almas. Entonces, el Lumumba que vemos hasta 1954, ¿ok? Cuando tenía casi 30 años, ¿ok? Era un Lumumba asimilado, un Lumumba que consideraba la civilización europea como la civilización más avanzada, que los africanos, como él, que representaba la élite de los africanos, educados por los belgas, entre comillas, tenían que seguir, un modelo que tenían que seguir. En 1900 fue también como asimilado que en 1955 que Lumumba encontró por primera vez el rey Baudouin, ¿ok? El rey Baudouin, que era el hijo del rey Leopoldo II, ¿ok? Que tiene la misma edad que Lumumba, nació también en 1955. Esto estoy haciendo, me estoy refiriendo al rey Baudouin porque, como vamos a ver, fue la respuesta de Lumumba el 30 de junio de 1960 a los insultos, ¿ok? A un discurso muy racista, muy insultante de Rey Baudouin fue una de las razones por qué Lumumba fue asesinado. ¿Ok? Por eso pareció importante hablar de este primer encuentro con el rey Baudouin, Baudouin en francés, Baudouin, en 1955, cuando Lumumba tenía 30 años. El año siguiente, en 1956, Lumumba fue encarcelado por malversación y ahora tengo que mencionar que en esa época ya tenía tres hijos. François, que nació en 1951, hijo de Pauline Quier, una de las compañeras de Lumumba, la primera. Otros hijos que nacieron en 1952, Patrice, 1955 nació Juliana, hijos de Pauline Opango, okay, que era la esposa de Lumumba hasta su fallecimiento, su asesinato. También nació otro hijo en 1958, Roland, que según lo que me ha dicho el camarada Ricardo, está en Venezuela la semana pasada, pero estaba hablando de 1955 cuando Lumumba fue encarcelado por malversación, porque eh, tenía que mantener, ¿ok? Como asimilado tenía que mantener el nivel de vida digno para un asimilado. Y cuando uno tiene tres hijos que mantener, el salario que no se corresponde con esas exigencias, bueno, Lumumba hizo unos errores, ¿no? Y lo confesó, por eso fue encarcelado. Pero lo que es interesante durante eh, el tiempo que pasó en la cárcel fue la primera vez que Lumumba escribió un libro, ¿ok? Escribió un libro muy importante en la cárcel, un libro titulado en francés Congo, Terre d'avenir. Congo, Tierra del Futuro. Y en ese libro ya Lumumba empezó a desarrollar una visión no totalmente diferente, pero que ya no se correspondía con el discurso de asimilado que tenía un año antes. ¿Ok? En este libro Lumumba escribe, por ejemplo, no se gana la confianza, el respeto o la obediencia de un pueblo sometido con maldad, crueldad y o dureza, sino con buena administración, respeto a los derechos de los ciudadanos y trato justo y humano. ¿Ok? Entonces, en este libro, Lumumba reivindica cambios radicales en la gestión colonial, por ejemplo, la abolición de la flagelación y del maltrato de los congoleños. Y en este libro también, Lumumba se volvió en portavoz de los asimilados y no de todos los congoleños. O sea, hay un cambio que está empezando en este libro, pero a pesar de eso, Lumumba sigue siendo un admirador eh, de la civilización europea, ¿no? En este libro Lumumba escribe, el Congo ya no es una colonia conquistada para ser explotada, donde la gente viene con la única intención de llenar sus propios bolsillos. ¿De qué sirve industrializar el Congo si va a ser principalmente para el beneficio de los europeos, mientras que las clases trabajadoras se estancan en la pobreza relativa? No destruyan el alma del africano intentando convertirlo en una caricatura superficial de un occidental de piel negra. Cuanto más se dé a los nativos la impresión de que sus deseos se ven frustrados, más fuerte será su convicción de que existe el deseo de restringir su desarrollo. Esto no hará más que exacer- exasper- exa- Exacerbar. exasperarlos, perdón, exasperarlos y provocarles una pérdida de confianza cada vez mayor. Entonces,
Un año antes, Lumumba ya se hacía el portavoz, bueno, aún se hacía el portavoz de los asimilados, pero un año después ya está hablando en nombre de todos los congoleños, ¿ok? Ya está hablando, ya está, ya tiene una visión más de enfrentamiento, ¿no? Contra el colonialismo blanco. Entonces, este cambio radical que hubo entre 1955 y 1956 es el inicio de la carrera radical, de la carrera panafricanista, de la carrera independentista, aunque estamos hablando solo del inicio, ¿no? No es un proceso muy elaborado en este contexto, ¿no? Pero ya vemos que hay una progresión intelectual y política de Lumumba. Ya no considera la dominación europea como el regalo más importante que se ha ofrecido a los congoleños. Entonces Lumumba fue liberado en 1957 y fue nombrado, bueno, tuvo un puesto de contable para una de las cervecerías más importantes del país, Bra Congo se llamaba. Y rápidamente Lumumba se hizo, bueno, fue nombrado director de la promoción de la cerveza. Y fue en este contexto que Lumumba aprovechó su posición para hacer la promoción de los discursos independentistas en los bares, ¿ok? Como director de la promoción de la cerveza Bracongo, aprovechó esta oportunidad para visitar los barrios más populares de Leopoldville, ¿ok? Para mezclarse con los congoleños más empobrecidos, ¿no? Y en 1958, Lumumba, que ya eh, tiene una reputación muy fuerte, ya era uno de los miembros más importantes de los asimilados en Leopoldville, la capital, Lumumba fue nombrado presidente del Movimiento Nacional Congolés, lo que el MNC. Un movimiento que en esa época no hablaba de independencia aún, hablaba, o sea, de una independencia negociada con Bélgica, de la continuación de la cooperación entre Bélgica y Congo. Y en esa época también el MNC estaba dispuesto a negociar una independencia que se haría en varias fases, ¿ok? Que una transición de 30 años para una independencia, ¿ok? Pero eso cambió en octubre del mismo año, en diciembre, perdón, Lumumba fue nombrado en octubre de 1958 presidente del MNC, pero en diciembre todo eso cambió, porque en diciembre de 1958 fue realmente el punto de inflexión en la trayectoria intelectual y política de Lumumba, ya que fue en esa fecha que Lumumba participó a la conferencia de todos los pueblos africanos en Accra, la capital de Ghana, de entonces, invitado por el presidente del Ghana independiente, Kwame Nkrumah, y fue en Accra en 1958 donde Lumumba encontró a figuras de la lucha anticolonial en África. Frantz Fanon, ¿okay? Que en esa época ya estaba involucrado en la lucha de liberación de Argelia, y también otros independentistas y anticolonialistas como Roland Moulier, el jefe del Movimiento de Liberación en Camerún, la Unión de las Poblaciones de Camerún, UPC. Y como nos recuerda el sociólogo y militante político panafricanista Said Ouammama, el Congo, Lumumba, se convirtió en un militante independentista después de la conferencia de todos los pueblos africanos en Accra en diciembre de 1958. Lumumba dijo en este contexto, durante esta conferencia, el Congo no puede considerarse una colonia ni para su explotación ni para su colonización, declaró durante la conferencia, y su independencia es la condición sine qua non para la paz. En África todo lo que es progresista, todo lo que tiende al progreso es tachado de comunista, de destructivo. Siempre hay que doblegarse y aceptar todo lo que te ofrecen los colonialistas. Entonces te alabarán. Nosotros somos simplemente hombres honrados, no queremos engañar a nadie, y nuestro único objetivo ha sido liberar a nuestro país y construir una nación libre e independiente. En Accra también fue donde Lumumba se hizo panafricanista, ¿okay? Un líder comprometido en la lucha para liberar no solo el Congo, pero
sino también todo el continente africano en la dominación colonial. En Accra, Lumumba dijo: nos complace constatar que esta conferencia se ha fijado como objetivo combatir todos los factores internos y externos que constituyen un obstáculo para la emancipación de nuestros países y la unificación de África. Entre estos factores figuran el colonialismo, el imperialismo, el tribalismo, el separatismo religioso, todos ellos graves obstáculos para el surgimiento de una sociedad africana armoniosa y fraternal. Entonces, 1958, punto de inflexión, cuando Lumumba se convierte en militante independentista y anticolonialista y panafricanista. ¿Ok? Fue también en este contexto que Lumumba fue encarcelado el año siguiente, porque el año siguiente hubo unos disturbios, unas insurrecciones muy importantes, no solo en el Kasai, donde Lumumba estaba entonces, eh, pero también a través de todo el país. ¿Ok? Oficialmente hubo durante estos, estas sublevaciones 48 personas que murieron, ¿no? Pero bueno, eran las estadísticas oficiales de los colonizadores, pero sí, los historiadores evalúan el número de personas asesinadas en este contexto a más de 700, o 559. Y para interrumpir, ¿ok? La insurrección anticolonial, la potencia colonial Bélgica decidió encarcelar Lumumba, pero por la presión popular y también de los partidos congoleños que existían entonces, Lumumba fue liberado pocos meses después, y así fue como Lumumba participó en la table ronde, la mesa redonda, ¿ok? La mesa redonda en la que se iba a negociar la independencia del Congo. Eso fue en enero de 1960. Entonces, en enero de 1960, el, el plan para otorgar la independencia al Congo ya estaba diseñado. Pero en este contexto también había tensiones entre Lumumba y otros líderes del Congo. Algunos líderes, como el propio Chombe, Chombe, que era un líder de la provincia más rica de entonces, de Katanga, Chombe propuso que la independencia del Congo se haga eh, con tal de que el país independiente fuera una federación, o sea, que las provincias mantengan su autonomía. Eso lo dijo por sus intereses personales también, porque Tshombe quería seguir manejando los recursos eh, del Congo en complicidad con los belgas, franceses, estadounidenses, y fue el mismo Tshombe, ¿ok?, que vamos a encontrar más tarde, en pocos minutos, porque ya voy a concluir, eh, en el asesinato de Lumumba, ¿ok? Cuando Lumumba fue asesinado, fue deportado en el Katanga que Chombe lideraba entonces, que fue el mismo Chombe que asesinó, o sea, sus agentes, ¿no? Que asesinaron a Lumumba. Entonces Lumumba en 1960 dijo: nosotros queremos una independencia completa, un Estado unificado, no una federación o unos estados independientes que en realidad son estados que siguen dependiendo de los colonialistas. Y ahí llegamos a al día de proclamación de la independencia, el 30 de junio de 1960, y el rey Baudouin, que mencioné antes, hizo en este contexto un discurso que era típico de la arrogancia, del racismo de las potencias coloniales. Baudouin, durante esta ceremonia, dijo: la independencia del Congo es la coronación de la obra conseguida por el genio del rey Leopoldo II, emprendida por él con firme valor y continuada por Bélgica con perseverancia. La independencia marca una hora decisiva en los destinos no solo del propio Congo, sino, me atrevería a decir, de toda África. Durante 80 años, Bélgica ha enviado a su tierra a los mejores de sus hijos, primero para liberar a la cuenca del Congo del odioso comercio de esclavos que estaba diezmando su población, más tarde para reunir a las diferentes tribus que
que antiguas enemigas se preparan ahora para formar el mayor de los estados independientes de África. Estos pioneros merecen nuestra admiración y vuestro reconocimiento. Construyeron comunicaciones, fundaron un servicio médico, modernizaron la agricultura, edificaron ciudades, industrias y escuelas. Ahora les toca a ustedes, caballeros, demostrar que son dignos de nuestra confianza. En ese contexto, Lumumba, según varios historiadores, no estaba planeado, porque el discurso de Lumumba no estaba planeado. Eh, la respuesta que Lumumba hizo al rey de Baudouin fue una sorpresa por dos razones. Primero, porque Lumumba en esa época no era presidente, sino primer ministro. El presidente era Joseph Kadabubu. Pero también lo que dijo en el discurso no era algo que la gente que estaba en la asamblea entonces esperaba, ¿ok? Porque fue un discurso muy radical, fue probablemente un discurso, bueno, supongo que ustedes todos ya lo memorizaron, ¿no? Pero es un discurso histórico en la lucha de todos los pueblos que luchan contra el colonialismo, ya que Lumumba dijo, es un párrafo bastante largo, pero creo que es importante leerlo. Lumumba respondió al rey Baudouin diciendo, por esta independencia del Congo, aunque se celebra hoy con Bélgica, país amigo con el que tratamos de igual a igual, ningún congoleño digno de este nombre podrá olvidar jamás que fue a través de la lucha que hemos conquistado la independencia, una lucha cotidiana, una lucha ardiente e idealista, una lucha en la que no nos ahorran ni privaciones ni sufrimientos y por la que dimos nuestras fuerzas y nuestra sangre. Hemos sufrido ironías, insultos, golpes que soportamos mañana, mediodía y tarde porque somos negros. Hemos visto cómo se apoderaban de nuestras tierras en nombre de leyes supuestamente legales y que, de hecho, solo reconocían que el poder es el derecho. Hemos visto que la ley no era la misma para un blanco que para un negro, complaciente para el primero, cruel e inhumana para el otro. Hemos sido testigos de los atroces sufrimientos de los condenados por sus opiniones políticas o sus creencias religiosas, exiliados en su propio país, su destino era realmente peor que la propia muerte. Hemos visto que en las ciudades había casas magníficas para los blancos y chabolas ruinosas para los negros, que no se admitía a un negro en los cines, en los restaurantes, en las tiendas de los europeos, que un negro viajaba en las bodegas a los pies de los blancos en sus camarotes de lujo. ¿Quién olvidará jamás las masacres en las que perecieron tantos de nuestros hermanos, las celdas a las que fueron arrojados los que se negaron a someterse a un régimen de opresión y explotación? Todo eso, hermanos míos, lo hemos soportado, pero nosotros, a quienes el voto de vuestros representantes elegidos ha dado el derecho de dirigir nuestro querido país, nosotros que hemos sufrido en nuestro cuerpo y en nuestro corazón la opresión colonial, os decimos muy alto, todo eso se acabó a partir de ahora. La República del Congo ha sido proclamada en nuestro país está ahora en manos de sus propios hijos. Juntos, hermanos míos, hermanas mías, vamos a iniciar una nueva lucha, una lucha sublime que llevará a nuestro país a la paz, la prosperidad y la grandeza. Juntos vamos a establecer la justicia social y aseguramos que todos tengan una remuneración justa por su trabajo. La independencia del Congo es un paso decisivo hacia la liberación de todo el continente africano. Y este discurso fue un acto de, bueno, algunos dirían suicidio, ¿no? Pero el rey Baudouin era tan enfadado, era tan escandalizado por este discurso que era una respuesta a todas las mentiras de la propaganda colonial, que en este momento los imperialistas, pero hay documentación bastante reciente, incluso libros, que demuestran que los estadounidenses estaban los más involucrados en el asesinato de Lumumba. ¿Ok? Cuando hablamos del asesinato de Lumumba, no hablamos solo de Bélgica, sino también de Francia y sobre todo de Estados Unidos. Entonces, este discurso fue el 30 de junio de 1960. En agosto
hubo un golpe en septiembre, perdón. Bueno, primero hubo motines, secesiones en julio, o sea, la independencia fue proclamada el 30 de junio de 1960. El 11 de julio, Chombe y otro líder, Alex Kalanji, anunciaron la secesión de sus regiones respectivas, el Kasai y el Katanga. Son regiones más ricas eh, del Congo. Entonces, eso fue para desestabilizar Lumumba. Lumumba resistió, por supuesto, hizo un llamado a la ONU, que ONU traicionó a Lumumba porque reconocieron al estado de Katanga como un estado independiente, y fue en este contexto que hubo un golpe de estado por Mobutu, que era el jefe de las Fuerzas Armadas del Congo, un amigo de Lumumba, pero que en esa época ya trabajaba por la CIA, servicios secretos estadounidenses, y también por los servicios secretos belgas. Puso el golpe de Estado. Lumumba, que en esa época estaba vigilado, protegido por las fuerzas de la ONU, se escapó. Fue capturado en noviembre de 1960 y últimamente asesinado en, 1900 en enero de 1961, junto con dos compañeros. El 17 de enero de 1961, Joseph Okito, Maurice Polo y Lumumba fueron asesinados por un pelotón de fusilamiento en Elizabethville, Katanga, eh, la capital del Katanga entonces, Elizabethville, que irónicamente se llama Lumumbashi, oye, en homenaje a Lumumba. Fue en esta misma ciudad que fue asesinado Lumumba en 1961. ¿Qué Pero tal? antes de ser asesinado, Lumumba, y voy a concluir con eso, escribió una carta a su esposa, que no era solamente una carta a su esposa Pauline Lupango, sino una carta a todos los africanos que luchan contra el colonialismo y todos los pueblos que luchan contra el imperialismo, el colonialismo. En esta carta Lumumba dice: te escribo estas palabras sin saber si te llegarán, cuándo te llegarán, o si aún estaré vivo cuando las leas. Durante todo el tiempo que he luchado por la independencia de mi país, nunca he dudado un solo instante del triunfo final de la sagrada causa a la que mis compañeros y yo hemos consagrado nuestras vidas. Pero lo que deseamos para nuestro país, su derecho a una vida honorable, a una dignidad intachable, a una independencia sin restricciones, el colonialismo belga y sus aliados occidentales, que han encontrado apoyo directo e indirecto, deliberado y no deliberado, entre ciertos altos funcionarios de las Naciones Unidas, esta organización en la que depositamos toda nuestra confianza cuando pedimos su ayuda, no lo han deseado. Han corrompido a algunos de nuestros compatriotas, han contribuido a distorsionar la verdad y a mancillar nuestra independencia. ¿Qué más puedo decir? Muerto, vivo, libre o encarcelado por orden de los colonialistas, no soy yo quien cuenta, es el Congo, es nuestro pueblo. Para él que la independencia se ha transformado en una jaula en la que se nos mira desde fuera, a veces con compasión benévola, a veces con alegría y placer. Sé y siento en lo más profundo de todos sus enemigos interiores y exteriores, que se levantara como un solo hombre para decir no al colonialismo degradante y vergonzoso, y para reasumir su libertad. Viva el Congo, viva África. Fue así. Estas palabras fueron las últimas de Lumumba. Fue asesinado el 17 de 1961, 17 de enero de 1961, un asesinato que provocó una ola de una indignación planetaria, ¿no? Ya que hubo manifestaciones en Nueva York, la sede de la ONU, manifestaciones muy importantes también en Sudamérica, en Egipto, a través de todo el mundo. Y fue también después del asesinato de Lumumba que el propio Che Guevara, que como ustedes saben, desplegó una delegación de guerrilleros en el Congo después del asesinato de Lumumba entre 1962 y 1965, lamentablemente fracasó, pero el mismo Che Guevara dijo en la Asamblea General de la ONU, hablando del Congo, dijo, y lo estoy citando de memoria, ¿no? Dijo: "Mucho basta y ha echado a andar, y su marcha no se detendrá hasta conquistar
la verdadera independencia. Quería referirme al caso del Congo, única en la historia, que demuestra cómo se puede burlar con la más absoluta impunidad y el cinismo más insolente el derecho de los hombres. Y para concluir, quería citar lo que Frantz Fanon dijo después del asesinato de Lumumba. Frantz Fanon dijo, eh, eh, es cierto que ahora, hoy, hay traidores en África. Tenemos que denunciarlos y combatirlos, porque nadie sabe quién va a ser el próximo Lumumba. Eh, no tenemos que olvidarlo, porque es nuestro destino a todos que está en juego en el Congo. Nuestro error, nosotros los africanos, es que hemos olvidado que el enemigo nunca abandona de manera sincera, nunca entiende, puede capitular, pero nunca se convierte. Y eso es una realidad que seguimos viendo, ¿no?, hasta hoy en el Congo, porque el proceso de saqueo, de apoderación de los recursos naturales del Congo, sigue siendo una realidad, lamentablemente, en el Congo, pero esta tragedia actual en el Congo, que es la continuación eh, de una larga historia de persecución de los pueblos africanos, reflejada por el asesinato de Lumumba, también eh, provocó una resistencia duradera de los pueblos africanos, una resistencia que sigue desarrollándose eh, 60 años, más de 64 años después del asesinato de Lumumba, y ojalá el legado revolucionario, anticolonialista, antiimperialista de Lumumba pueda seguir inspirando a los antiimperialistas, a los socialistas en Venezuela, en el Perú, en Senegal, en Francia y a través de todo el mundo. Muchas gracias. Wow. Wow, muchísimas gracias. Porque, muchísimas gracias, Buna. Eh, mira, eh, bueno, muchísima información, ¿no? Sobre todo para nosotros que no conocemos estas cosas con detalle. Sabemos que es así en general, lamentablemente, se conoce muy poco, perdón, de esta historia. Eh, bueno, escuchándote con mucha atención, Buna, una de las primeras cosas que pensaba es que tengo la película de Raúl Peck, la tengo demasiado fresca, ¿no? O sea, la acabo de ver por segunda vez hace 3 días, ¿no? Y es buena, es bastante fiel a lo que aconteció. Eh, todo lo que tú cuentas, se las recomiendo, la de Raúl Peck, Lumumba, una película del año 2000. Eh, todo lo, digamos, este como resumen histórico que haces, a partir del Lumumba que está apenas comenzando a radicalizarse, 55, 56, el Lumumba que está trabajando en una fábrica de cerveza, más o menos a partir de ahí es que comienza la película, ¿no? Y, y hay cosas como, claro, hay mucha información como de, de cómo se fueron encadenando los hechos, las circunstancias históricas, y sin embargo creo que es una bastante buena reconstrucción, o sea, se ve claramente de qué manera está, o sea, cuánto falta y cómo falla Naciones Unidas, hasta qué punto está involucrado el gobierno estadounidense. ¿Cómo que se llama este partidario de Lumumba que luego va a ser jefe de la Fuerza Armada que lo traiciona, que termina siendo eh, Mobutu? Ajá, Mobutu que termina siendo un agente de la CIA. Todo eso se ve claramente, ¿no? Lamentablemente es bastante, digo yo lamentablemente, es una película muy fuerte, entre otras cosas, porque es bastante gráfica respecto de la legendaria, por decirlo de alguna forma, eh, creo que conocemos mucho más de los detalles de la manera como mataron a Lumumba de lo que quisiéramos, ¿no? Se conoce con muchísimo detalle toda esta historia del diente de oro que le fue devuelto
a su hija, una muerte sumamente terrible, ¿no? Un asesinato sumamente terrible. Ahora, Buna, fíjate, esto del Lumumba, si hablando como portavoz de los asimilados, el término o la traducción que tú le conseguías. Ese es un Lumumba que yo no conocía. Es muy interesante esa parte de la historia. Y bueno, muy interesante cómo se va dando ese proceso de radicalización, ¿no? Eh, y bueno, yo te quería como preguntar así como puntualmente un par de cosas nada más, ¿no? Uno, efectivamente, como te digo, en la película de Raúl Peck uno ve a Lumumba promoviendo su cerveza, pero al mismo tiempo haciendo política, ¿no? Además, muy inteligentemente. Digamos que sería lo propio, o es lo propio, o sería lo que uno se esperaría de un líder nato, ¿no? Como a uno le queda la impresión era Lumumba, ¿no? Muy inteligente porque además esa era como la cobertura perfecta, le permitía como un desplazamiento por el territorio, por los barrios populares, etcétera. Ahora, Buna, obviamente no estamos hablando de o sea, o dicho de otra manera, más allá de Lumumba como figura, por supuesto que había una estructura organizativa detrás de todo eso, ¿no? Esa es una parte de la historia, que es una parte de la historia que me parece muy importante, como de la preparación del movimiento, la forja del movimiento. Me imagino que en ese momento ya existe el movimiento nacional congoleño. Me imagino que son las bases o es la estructura de ese movimiento nacional el que está detrás en el momento en que Lumumba está haciendo política, pues, ¿no? Está haciendo política de masa, para decirlo en los viejos términos, o bueno, política, digamos, a nivel de clase popular, en los barrios populares, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, otra cosa, bueno, de hecho sería como, o sea, creo que no queda suficientemente, no se hace el suficiente énfasis en la historia que está tal y como está contada en esta película de Raúl Peck. Entiendo, o sea, de hecho tú lo planteaste así expresamente, el punto de inflexión realmente es Accra, ¿no? Es decir, Lumumba en Ghana. Ese es el punto de inflexión. Entonces, oye, me parece muy importante que nos hable un poquito más, no digo que nos cuentes la historia de esa conferencia, pero sí que nos hables un poco más de quiénes estaban allí, quiénes organizan eso, es decir, qué fue lo que Lumumba, es decir, cuál es el ambiente, esa no es la palabra que estoy buscando, o sea, cuál es yo me imagino esa conferencia como un hervidero de ideas, es decir, qué es lo que pasa en esa conferencia, quiénes se reúnen allí, a tal punto que Lumumba ahí es donde termina de radicalizarse, ¿no? O sea, apenas un año después, entiendo, o sea, ocurre la conferencia en Accra, en Ghana, ocurren los disturbios de los que ya nos comentaste, donde hubo centenares de personas asesinadas, otra vez es encarcelado Lumumba, y a partir de allí, o sea, lo liberan y ahí es que van las reuniones estas donde finalmente se decide la independencia, ¿no? Pero bueno, eso, Buna, un poco saber de la estructura organizativa detrás de ese Lumumba que está haciendo política mientras vende cerveza, ¿no? Y sobre esto que ocurre alrededor de la conferencia que se celebra en Accra. Y ya para terminar esta parte de la conversa, otra cosa que me parece que sí queda muy bien reflejada, es decir, creo que la radicalización de Lumumba como político, como líder político, además es totalmente coherente con el ánimo de la mayoría de la población en el Congo, ¿no? Es decir, cuando él da ese discurso en la ceremonia de la independencia del Congo, en respuesta fundamentalmente al rey, que
O sea, verdaderamente insolente el rey, ¿no? El insolente no es Lumumba, el insolente es el rey, obviamente, ¿no? Que presenta la independencia casi que como una continuación de la misión civilizadora belga, ¿no? O sea, hay que ser demasiado cínico para decir una cosa así, ¿no? Eh, bueno, lo que uno ve en la película y uno se imagina, además, viniendo de la experiencia de Chávez en Venezuela, uno se imagina que efectivamente Lumumba diciendo eso y la gente escuchándolo en sus casas, en la radio, celebrándolo, ¿no? Celebrándolo como, coño, por fin viene alguien y dice lo que todos pensamos y queremos decir, ¿no? Entonces, eso, hay un proceso de radicalización política que no es en lo absoluto arbitrario, sino que es Lumumba poniéndose, ¿no? Digamos, caminando más o menos al mismo, en sintonía con lo que era el sentir de las mayorías populares en el Congo. Así lo veo, así lo percibo yo. No sé hasta qué punto eso es una precisión histórica. Hace 3 o 4 años salió un libro, White Maris, ¿ok? De Susan Williams. Y Susan Williams abre su libro con la conferencia de Accra, ¿ok? El libro fue publicado por una historiadora británica que se llama Susan Williams, ¿ok? A partir de documentos que han sido desclasificados hace poco, ¿no? Ajá. Y Riblo aprofundiza la cuestión de la implicación de los estadounidenses en el asesinato de Lumumba, porque durante muchas décadas la narrativa ha sido los belgas eran los principales responsables del asesinato de Lumumba, pero desde 1959, ¿ok? O inicio de 1960, los americanos habían planeado el asesinato de Lumumba. ¿Por qué? Porque lo estaban siguiendo desde varios años. Y de ahí te hablaba de la conferencia de 1958 en Accra, ¿ok? En la que la CIA había mandado varios agentes que se presentaban como líderes de organizaciones africanas o panafricanistas, ¿no? Y hasta el propio traductor, porque Lumumba obviamente hablaba francés, en Nkrumah hablaba inglés, pero el traductor entre ambos era un agente de la CIA. Imagínate. Imagínate el nivel de infiltración que había entonces. El Pero nivel. a pesar de eso, fue en todo el continente africano, porque esta conferencia fue una continuación de la conferencia de Manchester de 1945, conferencia de 1945 en Manchester, que era una conferencia muy importante en la historia del panafricanismo, porque era la primera vez que un congreso panafricanista, ¿ok? Fuera organizado por y liderado por africanos, ¿ok? Y fue también 1945 en Manchester, cuando los africanos decidieron que la lucha armada podría ser una forma legítima para llevar a cabo. La Entonces, independencia. en 1958 organiza la africanista, ¿ok? Y también fue en 1958 que muy importantes, incluyendo Franz Fanon. Franz Fanon en esa época estaba secretos franceses que hicieron varios intentos de asesinarlo. Y Franz Fanon, un texto muy importante sobre Lumumba, ya no me acuerdo del título, pero lo voy a encontrar. Y en esa época, Franz Fanon ya decía que Lumumba confiaba en personas que no eran confiables. ¿Ok? Por eso, en la conclusión del texto que he mencionado en la conclusión de mi intervención, Franz Fanon dice que el error que hemos cometido los africanos es haber olvidado que el enemigo nunca retrocede, nunca es sincera,
nunca comprende, capitula, pero nunca se convierte. En 1958, cuando Frantz Fanon encontró Lumumba, la primera impresión que tuvo es que primero era uno de los líderes que iba a dirigir el Congo independiente, pero tenía que ser muy prudente porque alrededor de Lumumba había muchos traidores, ¿ok? Había muchos traidores que Frantz Fanon ya había identificado como traidores, pero Lumumba, como no quiere dividir el movimiento independentista, confió en esos traidores que acabaron con su asesinato. Por ejemplo, fue asesinado por el propio Mobutu, que era, bueno, un amigo en el que confía, ¿no? Entonces, esta conferencia de 1958 no es solo un punto de inflexión para Lumumba, sino todo, para todos los movimientos de liberación, incluyendo la liberación armada, que se iba a llevar a cabo a través de todo el continente, porque estaban representantes de la UPC, de la Unión de las Poblaciones de Camerún. Roland Mimier estaba ahí, y también varios movimientos armados que luego, eh, pocos años después, iban a arrancar las luchas de liberación de Mozambique, de Guinea-Bissau, bueno, no todos estaban en Accra en este momento, pero Accra dio la impulsión, ¿ok? Para que estos movimientos puedan llevar a cabo su guerra de liberación. Entiendo. Eh, con, con respecto a la política de la cerveza, si lo podemos llevar ahí, eh, la política atrás de la cerveza, ¿no? La Sí, cerveza ha sido utilizada por los colonizadores como una herramienta para distraer a los congoleños, ¿sabes? O sea, se emborrachan, ¿qué? Fue concebido así. Se emborrachan y mientras se emborrachan, les robamos sus recursos naturales. Entonces, Lumumba en este fue muy listo. ¿Por qué? Porque utilizó su posición como director de una de las cervecerías del Congo para visitar los barrios populares de Leopoldville, lo que no hacía antes, porque antes él formaba parte de la élite negra, ¿ok? De la sociedad respetable, ¿ok? La parte de la sociedad respetable entre los congoleños, pero a pesar de eso, una de las críticas que se hizo hacia Lumumba es que su movimiento nacional congolés estaba muy dividido porque había traidores dentro y gente que no tenía una misma visión de lo que tenía que ser un Congo independiente. Una de las críticas que se hizo hacia Lumumba, bueno, por supuesto, pues podemos analizar eh, con más relevancia, ¿no? Pero para los actores que estaban, una de las críticas hacia Lumumba acabó su proyecto de transformación en los obreros, o que los proletarios en las ciudades, y tampoco con los campesinos. Y una de las debilidades de Lumumba fue que hasta el día de su asesinato no consideraba la lucha de clases como una realidad africana. ¿Ok? Había otros líderes que eran socialistas. En Accra empezó a cambiar un poco porque en Accra ya estaba en contacto líderes que se decían comunistas, pero hasta el día que fue asesinado, Lumumba consideraba que la lucha de clases no era un análisis adaptado a las realidades de la sociedad. Fue una de las debilidades, entre comillas, de Lumumba, pero estamos hablando de alguien que tuvo su punto de inflexión 2 años más o menos antes de su asesinato. Entonces, claro, muy yo creo poco que Lumumba ya estaba en el proceso. Sí, ya estaba en el proceso de madurez intelectual y política. Por eso he titulado mi intervención La Revolución Asesinada, porque yo considero que ya estaba en el proceso de convertirse en un verdadero líder revolucionario, pero este proceso ha sido interrumpido porque los intereses occidentales eran tan enormes que no podían dejarlo desarrollar este pensamiento, ¿no? Al revés de alguien como Amílcar Cabral, ¿ok?
que también nació en 1924, un año antes Lumumba, pero que murió en 1963. Entonces ya tenía casi 50 años. Entonces, a través de este proceso, él ya pudo desarrollar el pensamiento teórico, organizar una base popular muy fuerte a través de su partido, el Partido de la Independencia el Partido Africano para la Independencia de Guinea y de Cabo Verde. Ujú. Claro, Entonces, claro, figuras como, es que Lumumba es el líder de un movimiento, es lo que uno llamaría un movimiento nacional popular sí, en vías de radicalización. Es decir, es como, imagínate, Chávez gana aquí en el 98, asume el poder en el 99 y le da un golpe de Estado en el 2002. ujú, Ponte tú que el golpe de Estado no lo logramos revertir. Chávez ujú, Chávez queda como un líder que, bueno, que no comprendió la importancia entre otras cosas, tomar en cuenta la cuestión de la lucha de clases como una herramienta de análisis. O sea, Chávez se radicaliza la opción de Chávez por el socialismo en el 2004, 2005, ¿no? ujú, Es decir, Lumumba ujú. no tuvo oportunidad o no tuvo tiempo. Claro, claro, Duró meses de primer ministro, ¿no? claro. Y a pesar de eso, a pesar del hecho que no tenía base popular en este momento, su influencia permaneció porque luego hubo un lumumbista que hasta 1964 controlaba la mayor parte del Congo. Ok, dos tercios del Congo estaban controlados por el movimiento de Pierre Mulele. Pierre Mulele, que era un camarada de Lumumba. Pero lamentablemente este movimiento ha sido, bueno, reprimido y el propio Mulele fue asesinado en 1968. Entonces, a pesar del hecho que Lumumba fue asesinado, ya había implementado las bases ideológicas, al menos, para que otros movimientos se apoderaran de su legado, ¿no? Y eso fue también porque todos los líderes que se opusieron a Mobutu, ¿ok? Mobutu fue presidente del Congo entre 1965 hasta 1997, creo, cuando fue golpeado, bueno, cuando perdió la guerra, y el propio Kabila, que encontró el Che Guevara en los años 60, el propio Kabila se decía lumumbista, ¿no? Y hoy, como he dicho, el propio Mobutu que asesinó a Lumumba fue el propio Mobutu que organizó la rehabilitación de Lumumba, ¿no? Porque ahora en el Congo nadie puede hablar de la independencia del Congo, del orgullo de ser congoleño sin hablar de Lumumba. Entonces, las propias personas que asesinaron Claro. a Lumumba se vieron obligadas. Sí, se vieron obligadas a apelar a su figura, ¿no? Sí, sí, por eso la ciudad de Elizabethville, donde Lumumba fue asesinado en 1961, Se en llama, 1966, Mobutu, el que asesinó a Lumumba, le dio otro nombre. El nombre actual es Lumumbashi, ¿ok? Que es un homenaje directo a Lumumba. ya, ya, entiendo. Mira, Buna, ¿cuál era la marca de cerveza con la que trabajaba, para la que trabajaba Lumumba? Bra Congo, BRA Congo. Ah, bien. Porque en la película de Raúl Peck la ponen como la polar. Sí, 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 tienes razón. Es Polar, la marca, pero la empresa es Bra Congo. Ah, ok. Bueno, porque Sí, sí, sí. Sí. los dueños de la polar en Venezuela han sido bastante conspiradores contra la revolución bolivariana. Ah, también. Bueno, mi Ah, no, hermano, mira, Buna, un enorme placer escucharte, hermano. De verdad que ha sido una clase lo que nos has dado. Una lástima, bueno, que nos haya entorpecido un poco lo técnico, pero bueno, pero creo que la sustancia de tu intervención, de tu magnífica intervención, creo que la logramos eh, eh, preservar. Muchísimas gracias, hermano, nuevamente. Y bueno, por acá en Venezuela, en Caracas, estamos a la orden y para lo que ustedes necesiten. Y esperamos tenerte nuevamente con nosotros muy pronto. bueno, gracias a ustedes.
muy agradecido por la invitación, el honor y el privilegio de hablar a las sedes y ojalá nos veamos pronto en Venezuela o en el continente africano. O en África, exactamente. Sí, 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 sí. Fuerte Bueno, abrazo, Juan. Fuerte abrazo. saludos, abrazo.